Bueno, 15 de noviembre, estamos en el 2009, habíamos llegado hasta ese año, no sé si recuerdan, estamos en el gobierno, en el ejercicio de primer ministro de Netanyahu, del primer ministro que más años logró estar en ese cargo y que hoy está volviendo a ese mismo lugar después de haber tenido un año y tanto de haber sido desplazado, pero finalmente volvió y veremos cómo le va en esta nueva tanda y cuánto tiempo dura, porque en Israel saben que el Parlamento puede destituir al primer ministro rápidamente. Entonces, estábamos en 2009 hablando de la asunción de Obama y Obama dando un discurso en una universidad del Cairo que generó mucho revuelo, porque decía que Estados Unidos no aceptaba la legitimidad de los asentamientos israelíes. Entonces ahí se generó una situación compleja que puso en tensión el mundo de Israel con Estados Unidos y con la comunidad judía en el medio. ¿Por qué? Porque la comunidad judía históricamente era demócrata en Estados Unidos y por supuesto que acompañó con su voto a Obama, aunque la derecha israelí no apoyaba esa postura y se vieron muchos roces, muchos. Fue el peor momento de la relación de Estados Unidos e Israel desde que estaba Netanyahu como primer ministro de Israel y Barack Obama como presidente de los Estados Unidos. Fue la peor época y para la comunidad judía de Estados Unidos, con el lobby que ejercen y con la fuerza que tienen, fue un tiempo muy difícil y se tensó mucho la relación. En general, el punto que más colisionaba era el tema de los asentamientos. No obstante eso, después de ese discurso, Netanyahu empezó a hacer esfuerzos para intentar acercar posiciones y para que el gobierno de Israel y Estados Unidos puedan tener eh, un, eh, ser aliados nuevamente, como siempre fueron, un entendimiento mutuo, quería decirles, y en ese ejercicio hizo Netanyahu declaraciones públicas de que estaba de acuerdo con la conformación de dos estados. Ese es el modelo que está vigente hasta el día de hoy. Cuando escuchen hablar de dos estados es porque tiene que haber el Estado de Israel, que ya está constituido, y un Estado palestino independiente al lado. La primer limitación que le pone Netanyahu a ese Estado es que sea desmilitarizado. Esa es la primera condición que en ese momento esboza Netanyahu como respuesta a Obama. La segunda es que Jerusalén sea capital unificada de Israel. Cosas que ya se había avanzado en otorgar a los palestinos. Ya Ehud Barak ya había ofrecido una Jerusalén dividida, ya había ofrecido a un sistema de los palestinos de empezar a tener más autonomía y más control propio, pero como no se aceptó del lado palestino y no se firmó, esas cosas vuelven para atrás, no se transforman en derechos adquiridos. Israel ofrece, si de otro lado no hay aceptación, la oferta se retira también. Entonces siempre es volver a empezar. Y cada recomienzo hace que todo sea muy complejo. En este caso fue muy difícil y después de un nuevo comienzo hay un ofrecimiento potente, fuerte, de Netanyahu, aunque con estas limitantes que les acabo de marcar. Entonces, eh, hay un reconocimiento explícito de Netanyahu de dos estados, ¿sí? Bueno, por supuesto que también hay un tercer límite que pone, que me olvidé decirles, hay un tercer límite que pone Netanyahu, que este es común a todos los ofrecimientos que hubieron, y el tercer límite es no al derecho al retorno de los refugiados palestinos. Yo se los expliqué más de una vez, recuerden que hablamos de unos 500.000 refugiados del 48, es decir, que estamos hablando de 3 a 4 millones de refugiados palestinos que Israel jamás puede permitir que vuelvan a la tierra de Israel porque no habría manera de
mantener un gobierno bajo esas condiciones porque perdería las primeras elecciones y sería el fin del Estado de Israel. Entonces nunca va a haber una aceptación de Israel de permitir el retorno de los refugiados que se fueron en el 48, que estamos hablando de nietos o bisnietos de aquellos refugiados, y que hay que encontrar una solución económica de compensación y no una vuelta y una absorción de ciudadanos que cambiaría totalmente la ecuación en el Estado de Israel. Bien, entonces, con estos límites, la declaración del lado palestino es Israel le cerró la puerta a un diálogo y a un posible Estado palestino. Lo que del lado de Israel eran los límites con los cuales está dispuesto a negociar, del lado palestino es leído como no hay negociación posible. Entonces, de esa manera empieza Netanyahu su nuevo mandato, el segundo, acuérdense que había tenido uno más corto hace unos años, y empieza este mandato Netanyahu con estas dificultades, con Estados Unidos y con los palestinos. Entonces, eh, con este gobierno de unidad nacional que arma Netanyahu, que yo les conté la semana pasada, hay eh, bastante concentración de poder político en Israel para avanzar en la solución de estos dos estados. Y según las encuestas del 2009, según las encuestas que se hicieron en Israel, hechas por el diario Haaretz, que es como si La Nación hiciera una encuesta en la Argentina, el periódico La Nación, en cuanto al lugar de Haaretz es un poco ese en la tierra de Israel, el resultado que arrojó esa encuesta es que la mayoría de los israelíes apoyaba al gobierno de Netanyahu y apoyaba la solución de dos estados. Tenía una aprobación de la mitad de la población, cosa que en Israel es un número elevadísimo. Con la atomización política de Israel, tener la mitad de la población que apoya una política de Estado y a un primer ministro es algo inaudito. Poner a tantos judíos de acuerdo, solo el Mesías lo va a lograr, porque somos un pueblo muy polémico, de mucha discusión, de mucha división, de mucha pelea, de mucha convicción y demás. Entonces, Netanyahu, más allá de esto que les conté de lo público, empieza a dar pasos para lograr la creación de un segundo Estado al lado del Estado de Israel. Y para eso levanta puestos de control de paso a Cisjordania, para que haya más libertad de movimiento, para que haya más flujo económico, para que haya más importación, exportación, más gente trabajando, más impulso, para que no sea solamente discursivo o un tema político, sino para que la economía empiece a demostrar que cuando la gente le conviene, se avanza mucho más en todo esto. Esos fueron los pasos que dio Netanyahu, que quería avanzar y sentía que la población de Israel lo respaldaba, y entonces hay un impulso que da Netanyahu a esta iniciativa de la paz y de los dos estados, y Netanyahu empieza, atención, conversaciones con Bahrein. Ustedes que ya conocen la historia para adelante saben que Bahrein es uno de los primeros lugares que va a firmar un acuerdo de paz con Netanyahu, con Israel, unos años después. Esto empieza públicamente en el 2009, los llamados después acuerdos de Abraham, que están vigentes al día de hoy y que fue una revolución en Medio Oriente que ya pronto vamos a ver porque es uno de los temas más importantes de la actualidad. Bueno, después de sumar a Bahrein, el objetivo es normalizar las relaciones de esos países con Israel. Hay un episodio en ese primer año de su gobierno de Netanyahu que es muy raro, se los quiero mencionar nada más porque a alguno capaz que le suena de los diarios y demás. Netanyahu desapareció un par de días. Creo que las agendas de los primeros ministros, presidentes, son públicas. Si uno quiere saber dónde está Alberto Fernández,
lo puede chequear. Las agendas en general de estos personajes son públicas. Bueno, hubo una información contradictoria, hubo mentiras. Lo cierto es que nadie sabía a dónde estuvo Netanyahu durante un par de días y aparentemente habían dicho que había ido a visitar instalaciones de seguridad de Israel que nadie podía revelar, que eran instalaciones secretas de seguridad de Israel y que estaba haciendo una inspección. Parece, por información de algunas agencias de noticias y algunas agencias de inteligencia exteriores, terminaron informando que el líder israelí había viajado en secreto a Moscú. Recuerden que estamos en el 2009, no en el 2022. En ese viaje en secreto a Moscú, aparentemente fue a negociar cuestiones que tienen que ver con Irán. Alguna información decía que fue a intentar impedir la venta de material misilístico a Irán, y alguna otra información decía que quería denunciar a algunos científicos rusos de conocimiento de material no, de procesamiento o funcionamiento de las bombas atómicas nucleares, y que quería impedir que esa gente trabaje para Irán. No se sabe bien si fue una razón o la otra. Lo cierto es que fue una acusación de Netanyahu de ser mentiroso. Ahí empezaron los primeros problemas de Netanyahu con algunas cosas de la justicia, porque obviamente quedó en evidencia que había una mentira. No, no estaba claro bien qué había pasado, pero había una mentira de estas cosas que son caras a la opinión pública y a los medios de comunicación, que suelen ser despiadados, especialmente en Israel, con los gobiernos, y esto le costó mucha popularidad a Netanyahu, ¿no? Lo cierto es que la gran pelea que tuvo durante todo el 2009 y 2010 Netanyahu como primer ministro es si permitía o no permitía la construcción de asentamientos. La agenda más importante de esos primeros años de gobierno pasaba por ahí. Por un lado, Netanyahu prometía congelamiento de la construcción de asentamientos y por otro lado aprobaba construcción el día siguiente que finalizaban esos periodos de congelamiento. Si congelaba por 10 meses, durante 10 meses no construía nada, pero en esos 10 meses se armaban los planos y los presupuestos para que cuando el día que termine el congelamiento, ¡tac!, te construyen, te clavan ahí algunos cientos o algunos miles de departamentos de vivienda. Como les dije, por un lado era imprescindible por el crecimiento poblacional, por otro lado todos los gobiernos lo hicieron. Entonces Netanyahu estaba saltando de un lado al otro, con un Obama más enérgico en impedirle a Israel que haga esto, y con un mundo palestino muy sensible a cualquiera de estos permisos. Así fue como transcurrió el 2009 y el 2010 como los temas más importantes de la agenda del gobierno de Netanyahu. Y en el 2011 pasa algo que, a ver si alguno se lo acuerda, fue el movimiento de los indignados. Les tocó el turno a Israel. No sé si alguno recuerda, España y algunos otros países empezaron a hacer manifestaciones públicas por lo caro que estaba la vida, por lo difícil que era vivir con los sueldos que se cobraban. No, no estamos hablando de Argentina, que es un tema crónico, sino que fue un movimiento que empezó en Europa y que se extendió a muchos lugares. Bueno, en Israel estallaron muchas propuestas, muchas manifestaciones públicas de protestas de justicia social, porque en Israel es tremendamente caro vivir. Estamos hablando de cientos de miles de ciudadanos israelíes protestando contra el gobierno. Básicamente, capaz que alguno lo recuerda, todas estas cosas son temas que salieron en la medio de comunicación. Los lácteos eran carísimos,
los alquileres, la tierra de Israel es carísima, las propiedades imposibles de comprar. ¿Y qué es lo que pasa en Israel hoy? 2011 hablamos, no cambió mucho. Matrimonio, tienen que trabajar los dos todo el día para tener una vida de necesidades básicas satisfechas. No mucho más que eso. Por supuesto que hablamos de un país de primer mundo, con los estándares y códigos de primer mundo. Las necesidades satisfechas de Israel no es lo mismo que en Argentina. Necesidades satisfechas significa auto propio, vacaciones, seguro médico, escuelas de primer nivel. O sea, es una vida que para nosotros sería muy buena, pero para un país como Israel es una situación en el límite inferior. Salvo que alguno de los dos trabajen en high-tech. Si trabajan en el cordón de Tel Aviv, en el que están instaladas las empresas de tecnología, la vida es otra. Y si sos de los grandes empresarios israelíes, por supuesto que también. En Israel hay una concentración importante de la riqueza, hay 1000 familias, como en otros lugares, que son medio las dueñas del poder económico, y hay un nivel de profesionales que está inserto en los lugares que más pagan, que mejor pagan, y viven muy bien. El resto la pasa muy justo. ¿Qué significa muy justo? Están endeudados de por vida. Viven en un departamento, pero tienen que pagar durante 30 o 40 años. Tienen auto propio, pero están endeudados en cuotas todos los meses. Tienen vacaciones, pero están endeudados. Entonces, viven en minus. En Israel se dice así, cuando tenés la cuenta en rojo en el banco en Israel se dice minus. Entonces viven en minus, viven siempre al límite, con expectativas de desarrollo económico muy bajas, con un buen nivel de vida para un país desarrollado, pero no más que eso. Bueno, todo esto generó una tremenda manifestación, reclamos y demás en Israel. Esta fue la característica del 2011 más relevante, más importante. Como siempre, se creó una comisión en la Knesset del Parlamento, la comisión investigó, presentó, no pasó nada. Como siempre, esas cosas son para acallar los reclamos, pero hubo problemas, manifestaciones y temas presupuestarios en todo este año como los principales temas de la coalición de gobierno que tuvieron que de alguna manera enfrentar en Israel. Bueno, año siguiente hay un intento de desarmar el gobierno de Unidad Nacional y llamar a elecciones y crear un nuevo gobierno. Cosa que a veces pasa en Israel o porque el Parlamento le hace un nivel de censura al primer ministro, o porque el primer ministro siente que no lo dejan avanzar, que la coalición de gobierno que armó no le permite avanzar, y siente que las encuestas le son favorables. Entonces se disuelven los gobiernos o por la oposición o por el mismo gobierno. En este caso, Netanyahu necesitaba cambiar su coalición para poder avanzar en sus proyectos de gobierno. Entonces, ese gobierno de unidad nacional empezó a tambalear y se convocaron elecciones para el 2013. Entonces, ese fue el tema del 2012, las peleas internas y demás, y Netanyahu siguió avanzando en la posibilidad de que los palestinos tengan su Estado. En el 2012 es la primera vez que un documento oficial israelí firmado por Netanyahu reconoce el derecho a los palestinos a tener su propio Estado. Esto con las limitaciones que les conté antes, eso no cambió. Desmilitarizado, sin Jerusalén, sin refugiados que retornen, pero cada vez más firme en la voz oficial del Estado, reconociendo el derecho palestino al Estado palestino. Esto fue avanzando, pero en el mismo año 2012, antes que se convoquen elecciones, hay un acuerdo de dos fuerzas y se fusiona
¿Se acuerdan, lo conocen? A Víctor Lieberman. Si les suena, es un político de derecha, bastante más de derecha que el Likud y que Netanyahu, y para convocar elecciones en el 2013, a finales del 2012, se fusionan ambos partidos. Hicieron una especulación que juntos iban a sacar muchos más diputados, que iban a necesitar de menos diputados de otras fuerzas y iban a tener más poder de decisión. Disolvieron el Parlamento, convocaron a elecciones anticipadas para ver si podían tener más poder en el gobierno. Ya les anticipo que la movida no salió tan bien, perdieron diputados, que fueron la primera minoría, igual pudieron formar gobierno, pero juntos, sumando los diputados que el tenía, perdieron como 13 diputados. O sea, cayeron, igual fueron la primera minoría, igual pudieron formar gobierno. O sea, Netanyahu siguió en el gobierno, pero fue una movida que no le salió del todo bien. Bueno, eh, el trato con los palestinos seguía permanente, pero nunca podía avanzar. Estaba en la agenda pública, pero no había pasos concretos, no se podía dar ningún avance que pueda ser festejado, celebrado y demás. Y entonces Hamas hace algo que tal vez se deben acordar a mitad del 2014, que es secuestra y después mata a 3 adolescentes israelíes. Esto vuelve a cambiar toda la configuración de Medio Oriente, vuelve a cambiar el modelo de gobierno de Netanyahu, porque entraron a Israel, secuestraron a 3 adolescentes y se los llevaron a Gaza. Y por supuesto que la información que Gaza dio es que los 3 adolescentes estaban con vida. Y daba esa información porque eso en la población israelí es un arma importantísimo de negociación para conseguir grandes avances. Los servicios de inteligencia israelíes decían que estaban muertos, que los habían asesinado en el momento, pero Gaza no lo reconocía, jamás no lo admitía, y eso hizo que la población israelí estuviera en histeria, en manifestación, en movimiento permanente, y el gobierno israelí con esta disyuntiva, su público, su gente, sus ciudadanos, sus votantes, le reclaman acción, y ellos saben o creen saber que los israelíes fueron asesinados en el momento. Por lo tanto, necesitan hacer algo para responder a la demanda de la población, a lo que estaba pasando, y entonces aparece una operación de invasión a Gaza que termina siendo la guerra del 2014. Una guerra, una operación que lanza Israel en búsqueda y arresto, tanto en Cisjordania como en Gaza, de dirigentes y miembros del Hamas. Israel lanzó, primero que nada, una cacería de dirigentes palestinos y logró atrapar, capturar y traer a Israel a 60 objetivos humanos en Gaza. ¿Qué hace Gaza cuando Israel empieza esta redada, esta búsqueda de dirigentes terroristas, todos por supuesto, para presionar a que devuelvan a los israelíes? Como siempre hace Gaza, 2014, nueva lluvia de cohetes, estamos en pleno verano, julio en Israel, los chicos no van al colegio, nuevamente la población israelí estresada, sufrimiento, traslados, movimientos, estrés, todo lo que se puedan imaginar, con lo que implicó la andanada de cohetes, misiles que caían desde Gaza en el sur de Israel. Eso hizo que las fuerzas de defensa de Israel intensificaran algunos asaltos, algunos asesinatos y algunos secuestros o capturas, y todo esto llevó a el comienzo de una guerra.
La guerra empieza en julio del 2014, se llamó Operación Protección, Operación Maguen, que es como se dice protección en hebreo, y esta guerra, esta incursión, esta operación militar lanzada por Israel en julio del 2014 va a implicar una invasión a Gaza, que estaba gobernada por Hamas. Les recuerdo eso por las dudas, del 2007, ¿se acuerdan cuando ganó Hamas las elecciones? Nunca más convocó a elecciones, quedó Hamas en el poder y eh, ellos gobernaban esta tierra. En el 2014, 7 años después, es invadida por las tropas de Israel. Esta operación tuvo como objetivo principal el recupero de los soldados israelíes, de los adolescentes israelíes, perdón, que habían sido secuestrados, y arrestó a 350 palestinos, todos ellos activos militantes de Hamas en Gaza y en Cisjordania. Toda esta cantidad de cohetes lanzados desde Gaza a Israel duró 7 semanas. Fue muy larga, muy costosa en vidas humanas, en cambio de vida, en estrés, en todo lo que ustedes sepan imaginar de lo que implica vivir bajo esas circunstancias. Y fue de las que más vidas humanas costó, fue de las más mortíferas. Fue un conflicto demasiado complejo. Estamos hablando de hace apenas 8 años, con la gran imprecisión que implica por el lado de Hamas de tirar cohetes. ¿Por qué? Porque de los cohetes que tira Hamas, un porcentaje cae en Gaza mismo, no termina de salir del territorio y mata civiles y destruye infraestructura en la propia Gaza, en el propio territorio de Hamas. Otro porcentaje importante cruza la frontera, pero cae en lugares aislados, porque no tienen precisión. Entonces caen misiles, pero no provocan ningún cambio, ningún daño. Otro porcentaje importante cruza la frontera, caería en zonas pobladas y son interceptados por las baterías de misiles o antimisiles eh, que tiene Israel desarrolladas, ¿no? Que hoy le está vendiendo al mundo, habrán visto y escuchado que Europa está comprando estas baterías antimisiles de Israel. Millonadas, fortunas, los negocios que están cerrando en la venta de armas de Israel. Y un porcentaje muy pequeño entre los que se cayeron en Gaza, los que fueron en tierra inhabitada, los que fueron interceptados, caen en lugares con población. De ese pequeño porcentaje, la mayoría de los israelíes tienen refugios en los que están escondidos gracias a las alarmas que suenan y les dan unos segundos para salvarse. Entonces, como les dije siempre, el costo en vidas humanas en estas operaciones en Israel es muy bajo, pero el número es absolutamente engañoso. Yo los quiero ver a ustedes viviendo 7 semanas bajo alertas de alarmas permanentes que te sacan de tu cama durmiendo, que te sacan de tu oficina, que te sacan de tu almuerzo, que te sacan de un momento de tranquilidad y te arruinan los nervios para 2, 3 días. Y cuando te empezás a reponer, hay una nueva alarma, con una nueva corrida, con una nueva posibilidad de morir. Y entonces, si bien los informes finales van a arrojar números muy desproporcionados entre los muertos de Gaza y los muertos de Israel, la verdad es que la alteración de la vida en Israel es mucho más grave que del otro lado y cada una de esas operaciones provoca daños tremendos en la psiquis de los israelíes, especialmente los que viven en Sderot, que es el poblado más cerca de Gaza, Sderot, en algunos de los kibutzim o en las ciudades más cercanas, como
Beersheba, como Ashdod o como Ashkelon, que son ciudades donde llegan estos misiles precarios, pero que provocan daños y en algunos casos asesinatos. Bueno, los palestinos tuvieron mucho más muertos de su lado. Estamos hablando de un número medio incierto, pero que pueden ser entre 2 y 3 mil muertos del lado palestino y eh, menos del 10% del lado israelí, por lo que les conté hace un ratito. Por supuesto que de los muertos del lado palestino, la mayoría son militantes de estos movimientos extremistas. La mayoría de los muertos del lado israelí son civiles. También hay, por supuesto, soldados que mueren en combate. Bueno, cuando Israel entra de vuelta, tiene como objetivo terminar con el lanzamiento de cohetes. Pero como entró a secuestrar antes militares, terroristas de Gaza, empezó la andanada. Y después entra para que termine la andanada de cohetes. Fíjense lo increíble, ¿no? Lo contradictorio de la situación. Eh, Van a buscar líderes, eso provoca el lanzamiento de cohetes, entran para evitar el lanzamiento de cohetes, que refuerza el lanzamiento de cohetes por el lado de Gaza. Es un juego que lamentablemente se repite cada tanto y que ya lo conocen de ambos lados demasiado bien, aunque siempre inventan algo nuevo, ¿no? Después van a inventar, ¿se acuerdan? Los globos aerostáticos que provocan incendios. Siempre hay alguna variante nueva que aparece. El último momento habían sido los túneles, que ya les conté en el encuentro pasado, que provocaban la inserción en territorio israelí y el secuestro o el asesinato de civiles. Bueno, Israel en todas estas situaciones siempre bloquea. Egipto también bloquea a Gaza, que eso se dice muy poco en los medios, pero son ambos los que bloquean para que no lleguen refuerzos, para que no lleguen material bélico a manos de estos terroristas. Y entonces la guerra en algún momento, por presión internacional, por la ONU y demás, se llega a tener un alto al fuego. Se promete el lado israelí liberar a algunos presos y devolver a algunos de los líderes, y con eso se van disminuyendo los ataques de ambos lados y se empieza a generar las condiciones para que empiece a haber un alto el fuego. Eh, Hubo, mientras estaban esas negociaciones, algún túnel que explotó. La explosión de los túneles siempre causan la muerte de todos los que estaban ahí en ese proceso, en ese lugar. Se acusa a Israel de que es que bombardea los túneles. Israel acusa a Hamas que vuelan por la manipulación de armamentos a través de los túneles, porque están mal construidos y se derrumban. Hay acusaciones siempre mutuas, si es una explosión accidental o si es un ataque certero israelí. Cada bando dice lo que le conviene, cada bando dice lo que le parece y siempre quedan imposible determinar responsabilidades de cada lado. Entonces, eh, así fue 7 semanas más o menos de guerra hasta que a fines de agosto, tipo 20 y pico de agosto, se genera un alto el fuego y ahí ya se empiezan los balances. Se dispararon casi 5.000 cohetes y morteros contra Israel, casi 5.000. 700 y pico interceptó la cúpula de hierro, el sistema israelí. La mayoría fueron a lugares descampados, como les dije antes, y hay más o menos unos 280 de los 5.000 que cayeron en Gaza mismo. Esos son como los balances finales, ¿no? Eh, unos números aproximados de lo que pasó en esto. Las fuerzas de Israel informan que hubo 5.000 ataques a objetivos terroristas en Israel, 34 túneles destruidos, 34 túneles que conectan Gaza con Israel bajo tierra, arsenales de unos 10.000 misiles
destruidos por el parte del ejército israelí antes de ser disparados, números de balance final, como les dije, unos 2000 y pico de muertos del lado de Gaza, muchos menos del lado israelí, como les dije antes, y números así medios imposibles de corroborar por cada uno de los lados, que son siempre propagandísticos y difíciles de establecer. Hay una cantidad de viviendas, algunos dicen más o menos 7000 viviendas del lado palestino, otros hablan de números mucho más altos, depende a quién le pregunten. Hay un costo enorme en infraestructura que también queda como balance de estas guerras. Bien, dicho esto, más o menos como la guerra del 2014, una última cosa para hablar del 2014, y es que a fin de año, después de esta guerra, como otro tema del gobierno de Netanyahu, de la situación de Israel del 2014, es que hay una pelea interna, hay un despido de ministros por parte de Netanyahu y hay una caída del gobierno y nuevamente hay elecciones a la vista. Los gobiernos de Israel de toda esta década son todos cortos, todos transitorios, no se llega nunca a los 5 años que está establecido para estos gobiernos. Lo último que les digo, para cerrar el encuentro de hoy, es que enero del 2015, un nuevo año, una nueva oportunidad de estudiar algo, y en este año pasó algo muy poco importante quizás para el mundo, muy importante para nosotros. Netanyahu recibe una invitación del Congreso de Estados Unidos para hablar. Y hay una pelea enorme entre los lobistas judíos e Israel. Netanyahu necesita hablar en el Congreso en términos políticos israelíes. Y la comunidad judía de Estados Unidos necesita otro discurso distinto. Hay una diferencia enorme entre lo que necesita la diáspora y lo que necesita Israel. El lobby judío de Estados Unidos es muy importante, pero ¿quién vota a Netanyahu? A Netanyahu lo vota Israel, así que a los ciudadanos. Así que este es el gran conflicto que nace en la década pasada y que sigue hasta el día de hoy y que no tiene fácil solución. Los intereses de los judíos de la diáspora, la cultura de los judíos de la diáspora y especialmente el perfil de los lobistas de la diáspora no coincide con la necesidad y demanda de los ciudadanos israelíes. Y los primeros ministros, en este caso Netanyahu, hace malabarismos políticos para no pelearse con los judíos de la diáspora, pero le importa poco el judío de la diáspora, porque el que lo vota es el ciudadano israelí. Y ese es otro nivel de conflicto muy importante que sigue hasta hoy. Sí, Claudio. Una pregunta, el lobby americano judío, ¿qué es lo que quiere que Netanyahu, el primer ministro, diga? El lobby americano necesita mejorar su vínculo, estaba en ese momento con Obama, y no termina de entender la radicalización de la población israelí, que como vive bajo amenazas de seguridad, se radicaliza hacia la derecha. Pero el judío americano, que vive en Estados Unidos cómodo y tranquilo, no tiene esa presión. Entonces entiende que Israel tiene que estar más dispuesto a negociar, más dispuesto a ceder, más dispuesto a entregar, porque necesitan, o quieren, o creen, y yo también estoy en esa línea, que no hagan nada mejor que un acuerdo de paz, que va a ser duro, difícil, pero porque lo decimos cómodo de nuestro sillón. En cambio, el israelí, ya lo hablamos, me pasó a mí cuando viví con mi esposa y mi hija en Israel. Una cosa es lo que yo pienso acá, viviendo acá, y otra cosa es lo que pensé cuando vivía allá y me sentía amenazado. Pero bueno, el lobby judío es un lobby que culturalmente es demócrata y que no es de derecha, es más de centro izquierda y que tiene mucha más cercanía con el proceso de paz. Y Netanyahu es un líder que se fue tirando cada vez más a la derecha y cada vez más extremista. Incluso hay un conflicto enorme, lo dejo para la semana que viene, lo planteo, hágamelo acordar.
un conflicto enorme entre la comunidad de la diáspora, que en su gran mayoría no es ortodoxa, con los votantes ortodoxos de Netanyahu y con los partidos ortodoxos de Israel, que le imponen y le obligan a Netanyahu a ciertas decisiones, donde a veces le pasó que las comunidades judías no quieren recibir al primer ministro israelí en sus viajes. Y hay conflictos enormes. Me tocó verlo acá en la Argentina, pero pasó mucho más grave en Estados Unidos, donde la comunidad judía no es ortodoxa y no entiende o no acepta que Netanyahu se vea tan condicionado por los votantes y los partidos ortodoxos de Israel. Amigos, Samuel, ¿quiere decir algo? Javi, una pregunta. Sí, ¿por qué se siguen poniendo los asentamientos? Están en un lugar riesgoso. ¿Podrían hacerlo un poco más arriba, un poco más atrás? ¿Por qué crear ese conflicto? Porque la derecha nacionalista israelí cree que ese territorio es israelí y que no debe ser devuelto, y que son territorios bíblicos, y son territorios religiosos, y son territorios históricos, y que si se asientan ahí, no los van a sacar. Porque vos podés levantar una población, como hicieron en Gaza, de 8.000 personas. No puedes levantar una población de 400.000. Ya son 400.000 viviendo en Cisjordania. Y cuanto más sean, más terreno les van a quitar. Después lo quieren canjear por otro. No es terreno que valga la pena de recursos naturales. No estamos hablando ni de energía ni de cosecha. Son territorios que defienden desde la Torá, desde el nacionalismo religioso, no desde los terrenos productivos. No nos engañemos con la prensa que no sabe nada o es tendenciosa y dice cualquier cosa. Acá no hay un intento de apropiarse de recursos de nadie. Quieren canjearlos por otras tierras y quieren mantener un Israel bíblico, del cual yo no coincido, pero trato de describir un poco la postura. Samuel. Hola. Sí, Samuel, te escuchamos. Hola. Sí, sí. ¿Puedo decir algo? ¿Sí? En Estados Unidos la colectividad es mayoritariamente conservadora, pero los que mejor se han portado con Israel toda la vida fueron los republicanos. Es correcto, y Trump fue un buen ejemplo, pero la comunidad judía todavía sigue siendo demócrata, no conservadora, demócrata. Demócrata, sí digo, demócrata, me equivoqué, perdón. Es demócrata, pero es Trump tuvo una gran desilusión con esto, porque Trump hizo mucho, entendía, pero no lo hizo por los judíos, lo hizo por su voto evangelista, pero no importa, hizo mucho por Israel, y los judíos de Estados Unidos siguen financiando en su gran mayoría campañas demócratas. Eso no cambió todavía, por lo menos en los grandes números. Bueno, amigos, los despido. En 10 minutos nos conectamos con Torá y martes que viene nos vemos en este canal. Chau. Buenas semanas. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Gracias.